Volvemos de la pausa y en este caso hablamos de una actividad importante que se va a desarrollar hoy por la tarde en la Universidad Nacional de Jujuy. Hablamos de la presentación de un libro, El ojo que espía se llama, de Juan Ignacio Provéndola. Ahí podemos ver el libro. Y desde ya le agradecemos a Juan Ignacio. Estamos hablando de Un paseo por la mirada de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, uno de los organismos de espionaje más importantes de la historia de Argentina. Pero para hablar de todo esto ya se encuentra su escritor con nosotros, Juan Ignacio. Gracias por estar acá. Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Bueno, contanos un poco, hoy por la tarde la presentación de este libro, tu quinto libro. Sí, a las 7 de la tarde en la Facultad de Humanidades, ahí en el aula de posgrado del anexo. Ok. Bueno, Cayo Otero. Cayo Otero, sí, al 200. Justo al frente de la facu. Exactamente, enfrente de la facultad. Bueno, como describías vos, es un poco un trabajo sobre uno de los organismos de inteligencia más importantes que hubo en Argentina, que funcionó durante la segunda mitad del siglo XX, hasta que, bueno, se diluye en el año 98, y a partir de entonces se generó algo bastante raro en el universo del espionaje, que es qué iba a pasar, cuál era el destino de todo ese corpus de inteligencia, porque un espía lo último que piensa cuando hace un trabajo de inteligencia es que su tarea después va a ser pública, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay un litigio judicial durante varios años hasta que finalmente todo eso queda en manos de un organismo de derechos humanos que está en La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y que lo pone a disposición de investigadores. Así que bueno, ahí empecé a trabajar un poco con eso hace unos 10 años. Algunos de esos trabajos, bueno, los publiqué en Página 12, que es donde laburo hace unos 15 años, y bueno, eso después derivó en el libro, donde la idea fue dividirlo según ejes temáticos, ¿no? Espionaje en la música popular, espionaje en el mundo laboral, espionaje en elecciones, en el cine, y bueno, a partir de ahí llevar un poco ese camino, como hablábamos con vos en el corte, ¿no? Que, bueno, uno siempre cree que el espionaje es como muestran las películas, ¿no? Un tipo de sobre todo ahí escondido atrás de un poste en una especie esquina. de 007. Sí, que puede ser que sí, que sea así, pero lo normal no es eso. Lo normal es gente común y corriente que adopta una doble vida, otra identidad, que se involucra en un trabajo común, en un comercio, en una fábrica, en donde sea, y ahí es donde obtiene, bueno, todo el material que después va a utilizar para los legajos de espionaje, ¿no? Ahora, Juan, cuando hacías la investigación, ¿no? ¿Cuál ha sido, en el momento que accediste a estos archivos, el criterio de selección, ¿no? De alguna forma decir, bueno, esto es lo que voy a contar o voy a plasmar en el libro, y quizás esto, no sé, seguramente lo sabrás vos, ¿por qué no fue o no entró? Bueno, cada espía tenía su manera de bajar toda esa información al papel, ¿no? Que es el soporte documental más importante. Y bueno, no todos tienen la habilidad para escribir. Algunos eran como quizás más explícitos con lo que contaban, o contaban cosas más interesantes, y otros no. Entonces un poco que el filtro fue eso, ver dónde había material más jugoso para poder contar lo que ocurría. No sé, hay un capítulo que tiene que ver con los vuelos de la muerte, cuando, bueno, en la dictadura se tiran a un montón de personas desde aviones sobre el Río de la Plata y sobre el mar argentino, con la idea de que el mar se los engulla, y finalmente las sudestadas, por el contrario, lo que hacen es devolver esos cuerpos a las orillas. Y en esos documentos parecían unos textos casi poéticos, de una poesía descarnada, ¿no? No tan explícitos. Entonces, bueno, ahí había otra cosa para contar, o sea, no solo el hecho literal en sí, sino también la manera en la que el espía, bueno, iba incorporando eso que iba viendo. Entonces ahí hay también otra historia para contar, no solo la que ya conocemos, sino quizás como, bueno, esa gente se iba encontrando de repente con hechos sobre los que había que actuar con celeridad, y también en otro punto permite ver cómo iba funcionando el espionaje, en este caso de una fuerza policial, con sus internas también, con sus tensiones, y también, bueno, eligiendo temas que podían ser atractivos. Hay un capítulo sobre espionaje en el rock, que es muy interesante ver cómo los policías
intentan interpretar las letras del Indio Solari, por ejemplo, que ni el Indio Solari entiende sus letras. Sí, y los espías tratando de explicarnos algo que no tiene mucho sentido. O sea, hay como una tensión entre lo tenebroso del espionaje y casi que lo bizarro y delirante, ¿no? Donde uno, o me pasaba a mí cuando leía los documentos y decía, o sea, en esta gente se gastaba esa plata, ¿no? Claro. Y en ese, y ya vas, Agu, perdón, en esos relatos, ¿no? Que esto me impacta un montón, ¿no? El poder leer cómo cada persona relataba esa circunstancia, ¿no? Que de alguna forma, desde lo emocional, ¿no? Si le podríamos decir así, ¿qué aparecía? Digo, sentimiento de culpa, certeza absoluta, ¿qué podés vos como decodificar de eso? Culpa no. Porque hay gente que uno quizás la caracteriza como malvada o terrible y era más bien gente indolente, ¿no? Que, digamos, narraba lo que sucedía como ustedes contando el pronóstico del tiempo de la tarde, ¿no? Un viernes de siesta, bueno, en el mismo tono, pero hablando de cadáveres que aparecían en las orillas. En todo caso, había algunas situaciones en donde se notaba un poco de tensión, ¿no? Porque, claro, me imagino de repente un comisario de un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, en cuyas playas aparece una mañana 10 cadáveres en plena dictadura y, bueno, con la necesidad de esconder eso, ¿no? Entonces, en los textos, bueno, uno veía ahí de repente pequeños datos, que ahí, bueno, está la lectura entre líneas, qué sé yo, textos escritos en mayúsculas, sin puntos, sin comas, ahí se nota una escritura presurosa de un tipo que en una época que no había WhatsApp, digamos, tenía que terminar rápido ese memo para mandarlo y que llegue a otra ciudad y que le digan qué hacer con esos cuerpos, ¿no? O sea que hay también una lectura literal de los documentos y una interpretación que me tomé la atribución de hacer para poder entender un poco qué era lo que pasaba y las consecuencias de esto, porque no hay nada peor que ser el objeto o el sujeto de persecución de un espía, ¿no? Digamos, si un espía te marca como sospechoso, empieza a asustarte, ¿no? Porque, bueno, te van a perseguir un poco más. Exactamente. Por último, Juan, a ver, si bien no tiene que ver, pero a la vez sí se está estrenando una serie que habla sobre espionaje, si bien es otra causa, es otra época, pero es la época de la AMIA. Pero quizás esta serie sirvió para posicionar, para poner en agenda este tema del cual trata tu libro. Sí, bueno, yo el libro lo terminé en el 2019, ¿no? Pero el trabajo más intenso de los documentos fue, digamos, en el 2016, 2017, 2018. Y fue muy curioso porque en ese momento yo estaba justo trabajando con unos legajos de la desaparición y muerte de Miguel Bru, que era un muchacho estudiante de periodismo de La Plata, que, bueno, desaparece. Se supone que lo mató la policía, nunca se encontró el cuerpo. Y después con otro legajo de Walter Bulacio, el chico que lo mata la Policía Federal en ocasión de un recital de Los Redondos, haciendo la cola para ir a ver un recital de Los Redondos. Y el modus operandi era exactamente el mismo del caso Santiago Maldonado, que iba sucediendo en simultáneo a cuando yo recibí esos documentos. El espionaje a la familia, instalar la teoría de que en realidad no se murió ni lo mataron, sino que se escapó, que se fue con una novia a otra ciudad. Lo mismo se repetía con todos. Entonces, me parece saludable que estas investigaciones, incluso con la mirada pochoclera que puede tener Netflix, estén en la agenda, porque permiten un poco conocer la tarea de organismos tan desconocidos como son los de inteligencia, que, digamos, tienen fondos reservados, la gente que trabaja ahí tiene una identidad oculta, pero bueno, en este caso único o pionero en Argentina de desclasificación pública de documentos de inteligencia, quizás sea un inicio para lograr que estos estamentos, que en realidad tienen una utilidad, porque el espionaje, ¿para qué sirve? Sirve para evitar atentados, por ejemplo, para desbaratar redes de trata de mujeres, ¿no? O bandas narcos. Bueno, que esto se discute un poco y
y todo lo que tenga una fiscalización pública siempre es saludable, así que bienvenidos a series y por supuesto libros como el mío, ¿no? Si viene para acá, tengo que hablar bien. Así que bueno, los espero a todos hoy a las 7 en el anexo de la Facultad de Humanidades. Muchas Así gracias. charlamos un poco, vamos a mostrar fotos, documentos, va a estar interesante. Desde ya, seguramente. Bueno. Juan, te agradecemos por No, estos gracias a minutos y esta ustedes. charla.